Tengo gripe y no estoy pudiendo dormir bien, así que qué mejor momento para compartir con vosotros una breve, no sé si yo soy capaz de ser breve, no sé si soy capaz de sintetizar, compilación de hot takes u opiniones impopulares que he ido sopesando y meditando durante las últimas semanas y meses y que tarde o temprano iba a acabar vomitando de una forma u otra porque al menos dentro de mi burbuja algorítmica no consigo dar con nadie que esté analizando o problematizando estas cosas desde el mismo lugar que yo, y en el peor de los casos simplemente voy a decir algo con lo que no estaréis en absoluto de acuerdo, pero bueno, creo que son observaciones, impresiones, reflexiones que han gozado del suficiente tiempo de cocción como para que al menos, si estáis en profundo desacuerdo conmigo, os ayuden a hilar, pulir y atar mejor vuestro propio discurso al estar pensando al menos en cómo contraargumentarme. Así que bueno, eso que ganamos todos. Opiniones impopulares como feminista. Parte 1. El artículo de Vogue no es tan feminista como crees. Como feminista, que durante la mayor parte de su veintena abrazó el celibato voluntario, es decir, 10 años antes de que se convirtiera en una tendencia cultural, llamadme trendsetter, y como mujer bisexual que ha estado soltera un total de 28 años y cuyo primer enamoramiento fue con una mujer, me gustaría comentaros algunos detalles que me parecen problemáticos del famoso artículo de Vogue titulado ¿Acaso ahora da vergüenza tener novio? Así como algunos aspectos que me chirrían de algunas consignas, algunas narrativas que se están popularizando muchísimo en TikTok e Instagram en particular, alrededor de este concepto de descentrar las relaciones sexoafectivas con hombres, dejar de priorizar los vínculos románticos como fuente de validación y autorrealización femenina, cosa que evidentemente por sí misma, como feminista, me parece maravillosa, es solo que yo creía que ya lo estábamos haciendo, y os estoy dando todos estos detalles biográficos que probablemente no deberían ser relevantes porque nos conocemos y quiero evitar presuposiciones y lecturas de mala fe, porque quiero que se tenga claro desde qué lugar estoy hablando y que no se dé por sentado, como ya ha pasado con las pocas voces feministas que he visto tratando de articular una crítica, que estoy triggereada o que siento que necesito justificar mis decisiones cuando precisamente estar soltera ha sido siempre mi estado neutral o por defecto. Y de hecho yo he tenido que trabajarme en terapia esa necesidad de evitar o rehuir la intimidad romántica. Pero bueno, en cualquier caso, hecho este inciso, como feminista y como alguien que durante la mayor parte de su vida, por no decir toda su vida, ha puesto sus vínculos platónicos o no románticos en el centro, evidentemente lo que me molesta de este artículo no es la constatación de que se ha producido un giro de guión cultural por el cual estar soltera ya no acarrea un estigma, ya no se considera sintomático de que una mujer no tenga las habilidades o los atributos necesarios para atraer o retener el interés de un hombre, ¿no? Sino que, bueno, más bien empieza a abrazarse como lo normal. Esto me parece que es positivo precisamente porque al no entender, al no sentir la soltería como una carencia o como un síntoma de que eres indeseable o inquerible, sino simplemente como un estado neutral, esto te coloca en una posición que te permite elegir cómo y con quién te vinculas desde el deseo, no desde la necesidad o la sensación de escasez o de privación o de inadecuación. Es decir, te permite elegir mejor y poner límites que realmente sean límites, al estar verdaderamente dispuesta a quedarte sola, si la alternativa es empequeñecerte. Es lo que te permite plantarte de verdad, no permitir que se transgredan esos límites, ¿no? En vez de utilizar los límites casi como una especie de figura retórica, de, bueno, esto es lo que me gustaría, ¿no? Como una carta a los Reyes Magos. Vale, pero entonces, ¿qué problema tengo yo con este artículo si estoy de acuerdo con todo esto, ¿no? Tengo varios, pero el primero es que no sé si os habéis dado cuenta, pero se enfoca el tener novio siendo feminista como una crisis de marca personal, como un problema de relaciones públicas. Es decir, somos productos, somos marcas, y lo importante aquí no son los vínculos que forjamos, sino la imagen que estos puedan proyectar. O sea, ya empezamos regular. Luego, parte de la conversación que se ha generado en redes gira alrededor de cómo a cada vez más mujeres feministas les preocupa que los hombres con los que se vinculan dañen su reputación o identidad de marca, asumiendo que si eres una mujer feminista con visibilidad en redes o simplemente una mujer que se ha labrado una reputación como feminista en su círculo de amistades y tu novio resulta ser un cerdo, eso te dejará mal a ti. Y vamos a ver. Esto tiene sentido si una mujer proyecta una imagen progresista y sin embargo luego resulta que su pareja manifiesta o expresa pública y abiertamente ideas reaccionarias, porque dices, chica,
las decisiones que estás tomando no se alinean, no son coherentes con los valores que vas predicando. A ver si resulta que estás aquí sometiendo a tus mutuals de Twitter a exámenes de pulcritud moral cuando luego a tu señoro se lo dejas pasar todo. O sea, vale, eso lo puedo entender y puedo entender que ahí te digan, chica, eso lo puedo entender. Ahora bien, esta idea de que si tú presentas a tu novio en sociedad, es decir, en Instagram, y luego resulta que está haciendo cosas a tus espaldas que entrarían en contradicción con lo que a ti se te ha mostrado, o te está engañando de alguna forma, la idea de que eso va a quitarte puntos como feminista, me parece que es un victim blaming con más pasos, ¿no? Es como ya dar por hecho que, bueno, a ellos no les vamos a cambiar, así que vamos a centrarnos, bueno, pues en responsabilizar en exceso a las mujeres que tienen esos hombres en su vida, ¿no? Y bueno, esto va a dar para otro vídeo probablemente porque tengo muchas anotaciones sobre ese tema en particular y muchos hot takes que sí que hay que desgranar con un poquito más de cuidado. Pero no sé si os habéis dado cuenta de que la misandria en un contexto patriarcal acaba volviéndose contra las mujeres, aunque suene contraintuitivo, pero ya digo, ese es otro punto en el que me voy a detener en otro vídeo. Pero bueno, en cualquier caso, este artículo, el artículo de Vogue, ha terminado de confirmar para mí definitivamente que no he socializado en la heterosexualidad, en las normas y guiones y expectativas heteronormativas, y me ha hecho sentir también muy alienada, porque los análisis, las observaciones, los hot takes de mujeres feministas que me recomienda Instagram, en vez de hablarme de patrones, de tendencias, de experiencias compartidas por muchísimas mujeres, casi parecen estar aludiendo siempre a eventos canónicos universales por los que todas las mujeres han pasado y pasarán. Y sinceramente, como mujer que siempre o prácticamente siempre ha tenido una expresión de género tradicionalmente femenina, que tiene muy claro la forma en la que las expectativas y los mandatos, sobre todo estéticos, de la feminidad normativa han determinado mi forma de ser y estar en el mundo y de relacionarme con mi cuerpo, con mi sexualidad. Es decir, yo no me considero en absoluto inmune a la socialización de género, a la socialización en la feminidad. Y sin embargo, cuando habláis de este sujeto mujer universal, yo muchas veces me siento marciana. Y claro, luego lo pienso y digo, pero soy una tía canónica, normativa, universitaria y blanca. O sea, no me imagino cómo se sentirán otras mujeres. Tengo la sensación de que sobre todo, o sea, esto no es nuevo, también pasaba con Twitter, por supuesto, pero tengo la sensación de que se está aplanando muchísimo una enorme diversidad de experiencias y de formas de habitar esa feminización. Por ejemplo, una mujer que desde muy joven se ha estado exponiendo a escenarios y situaciones de riesgo porque buscaba sentir esa adrenalina, que quizás incluso haya tenido sexo de forma compulsiva, porque necesitaba esa validación sexual masculina para autoafirmarse o simplemente para sentir algo, ¿no? Una mujer que haya tenido esa historia de aprendizaje, claro, igual se encuentra con una mujer como yo, que he sentido pánico ante la idea de exponerme a situaciones de riesgo y siempre me he bloqueado. Por eso precisamente he tenido que trabajarme el miedo, el rechazo casi visceral a vulnerabilizarme sexualmente o en una interacción sexual, ¿no? Claro, yo le puedo decir, ay, pues últimamente estoy empezando a salir bastante y bebo un poquito. Quizás esa mujer me escucha y le dice, no, tía, yo he pasado por ahí, pero de verdad que no merece la pena buscar así, validarte, etcétera. Y es como, ¿no te das cuenta de que lo que para ti sería una recaída en viejos hábitos maladaptativos y dañinos, para mí ese salir de fiesta, socializar, atreverme a exponerme a situaciones no de riesgo como tal, pero sí que se salen de mi zona de confort, etcétera, que para mí eso es una terapia de shock, mientras para ti sería una recaída en tus viejos patrones y tus viejos hábitos, que en mi caso se trata de contrarrestar una inercia que es la opuesta a la tuya. Muchas mujeres realmente se han conocido a sí mismas ocupando ese rol de novia en el contexto de una pareja heterosexual. Entonces, estar en una relación con un hombre, particularmente, para ellas se siente como una especie de hábito. Y de ahí que lo disruptivo sea precisamente tomar distancia y hacer un balance o un cálculo del estilo, oye, ¿realmente me está llenando o me está aportando algo tener pareja o solo me drena? ¿Acaso estoy tolerando una falta de consideración y cuidados en mi pareja
que nunca pasaría por alto en una amistad. ¿Acaso estoy conformándome con migajas con tal de no estar sola porque he acabado interiorizando que estar soltera es indicativo de que no soy deseable o no soy querible o hay algo que está mal en mí? Claro, son unas epifanías que yo no he tenido porque para mí lo esperable, porque es lo que yo he conocido, es estar soltera. Y no digo que no haya tenido épocas en las que me he sentido un bicho raro, pero no sé si han estado tan marcadas por el hecho de ser mujer. Quiero decir, que ha tenido más que ver con sentirme un poco fuera de lugar o sentirme un poco alienígena. Yo no voy a decir que yo no busque de ninguna forma validación masculina, pero creo que, por ejemplo, en mi caso particular, esa necesidad de ser vista y ser reconocida como alguien merecedor de atención y respeto por los hombres se ha canalizado por otros lados. Creo que tiene que ver precisamente con que yo sentía, sobre todo de adolescente, una aversión no solo a la sexualidad, sino también a las drogas, al trasnochar, saliendo de fiesta, todo lo que me expusiera remotamente a algún tipo de peligro, ya me generaba muchísima ansiedad y me bloqueaba. Heteropesimismo, profecía autocumplida. Antes de que me matéis, dejadme explicarme. El concepto de heteropesimismo o heterofatalismo, tal y como se acaba empleando en la práctica, creo que ha dejado de visibilizar un problema o fenómeno y que lo que está haciendo más bien es normalizarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú llevas desde niña escuchando chistes boomers sobre hombres que no ponen la lavadora, los hombres quieren tocar todos los botones menos los de la lavadora. Creo sinceramente, y es mi opinión, que es más probable que el día que te emparejes y tu novio no ponga la lavadora, te indignes un poco menos. Y sí, quizás se lo sueltes a las amigas, exasperada, buscando su comprensión, pero yo casi he empezado a preguntarme si eso mismo no forma parte del propio ritual, del propio performar la feminidad heterosexual. Ay, estos hombres, de verdad, cómo se nota que la orientación sexual no se elige. Pero al final, el subtexto es: bueno, ya se sabe. ¡No! ¡Ya se sabe, no! Bueno, ya, Aime, pero es que precisamente este heteropesimismo, que no es odio, sino agotamiento generalizado, está dando pie a que cada vez más mujeres abracen el celibato voluntario. Sí. Pero vamos a ser pragmáticas y vamos a ser realistas. Algunas mujeres están optando por el celibato voluntario y otras deciden relacionarse sexoafectivamente solo con otras mujeres. Pero un porcentaje seguirá relacionándose con hombres, ahora o en el futuro. Así que a todas esas mujeres no se las puede dejar con la idea de que, bueno, es que normal, es que en un rollo casual los hombres no van a poner en el centro tu disfrute, tampoco pidas peras al olmo. Con los tíos, claro, ya se sabe, siempre vas a tener que estar recordándoles que bajen la tapa y que recojan las cosas y que limpien, porque si no, ellos no lo van a hacer por su cuenta, porque les interesa fingir incompetencia. Bueno, chica, lo de que finjas con tu novio, es que lo hacemos todas. No. A veces, la visibilización y enunciación de un problema generalizado puede traer consigo que se acabe naturalizando, que acabemos pensando, si nos pasa a tantas mujeres, ¿será porque no hay otra forma posible o imaginable de relacionarse? Pero no es normal, y si tú interiorizas que no es normal, que no es lo que hay con los tíos, quizás te vas a sentir más validada a la hora de comunicar abiertamente tus necesidades y tus límites y a la hora de plantarte ante pequeñas, medianas y grandes injusticias íntimas. Y sí, quizás esa criba implique que a veces tengas épocas de quedarte sola y a dos velas. Pero si abrazas el celibato voluntario partiendo de que nunca habrá ningún tío que sea un adulto funcional, en el momento en el que ya no puedas aguantar siendo célibe, yo me temo que vuelvas a aceptar migajas. O sea, aunque parezca contraintuitivo, como feminista, si tú tienes la más mínima intención o interés ahora o en un futuro de vincularte con hombres, tú, de base, tienes que ser optimista con ellos. Que no significa ingenua, que no significa mirar a otro lado, que no significa no detectar señales de alarma. Pero sí que creo que tú te tienes que hacer a ti misma un cierto no tal men, simplemente porque si esperas muy poco, vas a exigir muy poco. Creo que precisamente al haber tomado yo mis relaciones de amistad y mis relaciones
sexoafectivas con mujeres como un modelo de referencia, cuando alguien me pregunta cuáles son las cualidades de mi pareja, a mí me sale presumir de cosas como que cuida de animales viejos y enfermos, contar anécdotas como que ha recreado nuestra casa en los Sims, decir que tras 3 años conviviendo y trabajando juntos, sigue buscando constantemente huecos para que tengamos citas románticas. No tengo que estar presumiendo de que limpie y friegue. No siento que eso sea motivo de celebración. No siento que tenga que celebrar que yo nunca jamás haya tenido que pedirle que no deje cosas tiradas ni que ponga la lavadora, porque me doy cuenta de que no presumiría de eso si fuera una mujer. Y soy consciente de que muchas mujeres no tienen la posibilidad real y material de abandonar una relación asimétrica, pero otras muchas mujeres simplemente han normalizado esa asimetría. Entonces, claro, es importante que entiendas que no te pasa solo a ti, pero presentar ciertas dinámicas de género como si fueran prácticamente leyes naturales, inamovibles e inevitables es muy contraproducente. O sea, el truco es precisamente aceptar que poner ese listón puede suponer que efectivamente estés años sin pareja, pero no lo tienes que enfocar como un «ay, es que estoy sin pareja porque estoy harta de los hombres», sino enfocarlo como un, bueno, voy a seguir sin pareja hasta que encuentre a alguna persona con la que verdaderamente tenga ganas de tener ese proyecto vital compartido. Es que tengo la sensación de que se enfoca casi un poco como que al final, irónicamente, estos discursos siguen centrando mucho a los hombres, siguen poniendo a los hombres en el centro de todo. Ahora que se habla tanto de ponernos a nosotras en el centro y poner a las amigas y las redes y las relaciones y los vínculos platónicos en el centro, etcétera, etcétera, y revalorizar esos vínculos, etcétera, sí que siento que hay un punto de jodeos, tíos, jodeos que os habéis quedado sin. Y claro, haciendo broma, o sea, como quiero decir que yo no voy a ser aquí la policía de la misandria, pero sí que es verdad que el hecho de que un proceso que tú estás emprendiendo para reencontrarte a ti misma esté tan mediado como por estas narrativas de que se jodan los hombres, etcétera, es como les estás poniendo en el centro otra vez. Y no estoy diciendo que cuando una mujer feminista problematiza las relaciones de género esté poniendo a los hombres en el centro, o sea, no, visibilizar las violencias sexuales y machistas no es poner a los hombres en el centro, no se trata de no poder hablar de hombres jamás, porque lo contrario es ponerles en el centro, no estoy diciendo eso, ¿vale? Pero sí que es verdad que a veces, no sé, tengo la sensación de que el foco no está donde debería estar. Parte 3, demonización del sexo casual. Muy relacionado con el punto anterior, decir cosas como, claro, es que siempre que tengas sexo casual con un hombre vas a acabar asumiendo un rol pasivo y complaciente y vas a acabar cediendo y siempre vais a priorizar las prácticas que más le estimulan a él, no es que no apunte efectivamente a tendencias generalizadas, a fenómenos estudiados y avalados por mucha literatura, sino que aunque la intención sea visibilizar y denunciar algo, al decir va a pasar esto, se asume que es lo esperable. El problema, de nuevo, es que este lenguaje fatalista lo que acaba haciendo muchas veces es normalizar e incluso naturalizar, presentar como ley natural e inevitable algo que simplemente es común. Y creo que refuerza al final un imaginario que dificulta todavía más que las mujeres que sí tengan este tipo de relaciones se sientan en posición de plantarse. Creo sinceramente que puede contribuir a que cuando estas mujeres vean que su pareja sexual masculina no está poniendo en el centro las prácticas y los cuidados que ellas saben que necesitan para poder disfrutar de ese encuentro, acaben pensando, es que, ¿qué esperaba yo? Si es que no aprendo. Si es que con los tíos, pues es que... No, ¿qué esperaba? En vez de plantarse y decir, oye, no, perdona, yo necesito todo esto para poder disfrutar. Si tú lo que quieres es ir al grano de esta manera, genial, pero a mí no me interesa. Y precisamente es que cuando se ha estudiado por qué tan pocas mujeres tienen orgasmos en relaciones esporádicas, resulta que uno de los factores predictivos de orgasmo era que hubiera estimulación clitorial externa, sexo oral también para la mujer, y claro, resultó que es que los hombres solían reservar esas prácticas para sus vínculos más serios. Y lo preocupante es que el estudio señalaba que tanto los hombres como las mujeres partían de la base de que las mujeres merecen menos placer en un lío de una noche que en una relación de pareja. Sin embargo, esa noción de merecer más o menos placer no entraba en juego en el caso de los hombres.
Entonces, esto no va de que yo esté ahora alentando a las mujeres a tener sexo casual. Si tú ves que a ti te cuesta verbalizar lo que deseas y lo que no, que a ti te cuesta poner límites, que necesitas muchísima confianza previa con alguien para sentirte a gusto y para poder verdaderamente expresar lo que deseas y dejarte llevar, pues oye, pues no es lo más aconsejable. Y si tú simplemente crees que hay pocas posibilidades de que te merezca la pena y por eso mismo te abstienes de tener ese tipo de relaciones, pues igual de válido, faltaría más. Yo es que no estoy entrando hacer juicios de valor sobre las decisiones que cada mujer tome respecto a cómo vive su sexualidad. De lo que estoy hablando es del lenguaje que utilizamos y de los marcos que podemos estar comprando implícitamente cuando analizamos estas cuestiones, cuando las politizamos. Yo no estoy aquí promoviendo el consumo de cuerpos, todo lo contrario, estoy hablando de no normalizar ni naturalizar en nuestros propios discursos y consignas feministas que los cuidados y que la consideración por el placer y el bienestar del otro se consideren una especie de plus de las relaciones románticas, que solo las mujeres podemos aspirar a obtener en ese contexto. Lo que estoy diciendo es que deberían entenderse como un requisito indispensable en todo encuentro sexual. La pregunta que yo hago es, ¿realmente tiene sentido decir que el problema es que estés teniendo sexo con un hombre que no es tu novio o tu marido? ¿O el problema es que tanto tú como él penséis que al ser algo casual no mereces la clase de cuidados y consideración por tu placer que sí esperarías de alguien con quien tienes un vínculo romántico, aunque muchas veces tampoco se dan? Y me diréis, ya hombre, Aime, pero es que esto se sobreentiende, se entiende que se refieren a eso. Sí, pero no, porque al final, al no poner énfasis en ese matiz, en que el problema no es tanto el modelo o forma de relación, sino las prácticas concretas, se acaba borrando en la conversación. Y el razonamiento sí acaba siendo, es que el sexo esporádico no es para mujeres. Como si habláramos de algo que es intrínsecamente incompatible con nosotras. Y estamos comprando implícitamente, sin darnos cuenta, esta idea de que las mujeres tienen sexo por amor romántico. Y habrá algunas que sí y otras que no. Lo que no es para mujeres es que no se tenga su placer en la misma cuenta y consideración. Que, por cierto, es algo que lleva sucediendo toda la vida en los matrimonios. Por supuesto, huelga decirlo, yo soy plenamente consciente de que las activistas y divulgadoras feministas que advierten sobre la brecha orgásmica en el sexo casual con hombres lo hacen con la intención de ahorrarles tiempo, energía y decepciones a otras mujeres, no con el ánimo de regresar a nociones conservadoras sobre la sexualidad ni sobre la respetabilidad sexual femenina. Pero sí que creo que existe una pendiente resbaladiza y creo que inconscientemente podemos validar o apuntar a ciertas asociaciones de ideas retrógradas si no nos detenemos en este tipo de matices. Porque hay una diferencia fundamental, aunque sea un matiz en apariencia, entre decir, en relaciones con hombres yo acabo asumiendo esta dinámica, no disfruto y no me compensa, y decir, con hombres inevitablemente vas a ceder. Porque lo primero es un límite perfectamente sano que tú eliges poner conociendo tus necesidades, conociendo tus inercias, sabiendo cómo reaccionas. Y yo no voy a problematizar eso. Yo no te voy a pedir que me justifiques el no querer tener relaciones casuales ni con hombres ni con mujeres. Lo que estoy diciendo es, si alguien dice algo como es que con los hombres inevitablemente vamos a ceder, esa es una afirmación que tiene muchas implicaciones y como tal puedo diseccionar ese mensaje. Es decir, porque no estamos hablando de tu experiencia, que es legítima y es válida. Estamos hablando de cómo a partir de esa experiencia se está articulando una teoría. Y de eso sí que podemos hablar. Y bueno, eso es todo por hoy. No sé si os habéis dado cuenta de que por primera vez tengo un micrófono de solapa, aunque ahora está de moda llevarlos aquí. Tom Nicholas tiene un videoensayo increíble en el que, bueno, empieza hablando precisamente de por qué los youtubers ahora llevan así los micrófonos, aunque luego al final, por supuesto, ahonda en muchísimas otras cuestiones que en realidad sí están relacionadas con este fenómeno, ¿no? Bueno, está genial, así que os lo recomiendo. Pero bueno, después de 10 años haciendo contenido audiovisual, se me ha ocurrido comprarme uno de estos bichos. Mis Patreons, como siempre, van a tener acceso anticipado a este vídeo. Este vídeo es uno de esos que me gustan porque está a medio camino entre un vídeo ensayo arduo, tedioso a la hora de guionizarlo y sobre todo a la hora de editarlo y demás, pero sin ser tampoco un voy a poner la cámara y voy a decir lo primero que se me pasa por la cabeza, sino que, bueno, pues realmente ya tenía unas pautas bastante
claras y sabía muy bien lo que quería decir y cómo lo quería decir. Son ideas a las que he estado dando muchas vueltas y espero haber sabido articularlas de la mejor forma posible. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Creo que si me planteo hacer más vídeos de este estilo, un poquitito más desenfadados, como ya lo han sido algunos de los vídeos recientes, me va a ser más fácil ser un poquito más constante, porque cuando quiero hacer solo videoensayos de estos que son un tostón, la verdad es que se me hace el mundo un poco cuesta arriba, sobre todo si lo tengo que compaginar con No Obstante y con el trabajo que hago para clientes externos como guionista y como editora, así que... Ay, es que se me hace un poco raro esto.